Hola, hola, hola. Muy buen día, este día del Señor que llamamos domingo. Bueno, tradicionalmente muchísima gente hace una pausa en el día para pensar, meditar, reverenciar al Todopoderoso. Entonces hacemos este espacio para compartir con ustedes un trozo de las Sagradas Escrituras, lo más bello de la literatura, lo más bello del mundo. Solo hay dos clases de escritura, la escritura secular y la escritura sagrada. La escritura sagrada es lo preferido porque es lo que nos da vida y nos habla de las cosas divinas, las cosas eternas, nos habla de Dios. Su servidor Jesse Espinosa para presentar a ustedes esta reflexión de la palabra de Dios. Es una bendición estar ante ustedes por los siguientes quizás 30 minutos. Agradezco a Dios el privilegio de estar ante ustedes. Ante ustedes a través de YouTube, Visión 2020 Tepic, a través de WhatsApp, Familia Corazón del Padre Tepic, y desde luego a través de Facebook, su servidor Jesse José Espinosa. Un saludo muy especial a todos mis hermanos y compañeros en la familia de Dios en México, Corazón del Padre. Oramos pidiendo la bendición de Dios sobre todos aquellos afiliados que están haciendo el esfuerzo de llevar las noticias de redención, las buenas nuevas de salvación a diferentes zonas de la ciudad o a diferentes colonias de las ciudades, en Tepic, en Mazatlán, en Guadalajara y otras ciudades donde ha llegado la familia de Dios, Corazón del Padre, con esta noticia tan importante para las comunidades que estamos alcanzando y llevando las noticias del poder de libertad que hay en Cristo Jesús, el poder de salvación, el poder de sanidad. Él sana el cuerpo, sana el alma, sana la mente y nos da una vida completa. Bien, el tema de hoy, como prometimos la semana pasada, los días de Noé, los días de Lot y los últimos días. Tres cosas muy importantes en Lucas 17, 26 al 30. Estas tres épocas de la historia del mundo se habla de corrupción, pero también viene el juicio. Y también se habla de pocos que vivieron justamente en esas épocas. Épocas que están separadas por miles de años. Sin embargo, las tres épocas tienen algo muy en común. Al presente vivimos en el siglo XX. Cerca de 2000 años han transcurrido que Jesús el Mesías de Nazaret, donde fue criado, entró en la sinagoga de esa ciudad el día de reposo, como era costumbre, y leer la Torá, las Sagradas Escrituras. Y cuando llegó a la sinagoga se le dio a él el libro del profeta Isaías, o el rollo. Desenrollando, él encontró la lectura para ese día. Y no es una casualidad, sino que es el cumplimiento de los tiempos en el plan eterno de Dios para el universo, para el mundo. Leyó: el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ungió para proclamar la promesa de redención a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, devolverle la vista a los ciegos, para publicar a los oprimidos la llegada de su liberación. ¡Qué maravilloso! Y en quinto lugar, dijo proclamar el año agradable del Señor, Lucas 4:18. La misma encomienda hace el Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Id con urgencia,
hacedme discípulos como podáis entre las naciones del mundo, y hacer tantos como podáis en las naciones del mundo. Llama nuestra atención, en este caso, que en los profetas del Antiguo Testamento, miraron cientos y más, muchos años antes de lo sucedido, hablaron de los días de los discípulos, los días en que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y los dejó establecidos para proclamar este mensaje, y hablan los profetas de los días de los discípulos como los postreros días o como el tiempo del fin. Y es muy marcada esa frase, el tiempo del fin o los últimos días, porque los está refiriendo las escrituras desde el tiempo de los discípulos para acá. Y han pasado 20 siglos. Para mi mente es mucho poder asimilar 2000 años de historia. Sin embargo, hacemos la pregunta, ¿qué tiempo vivimos nosotros? Según las señales que nos dan las escrituras, no cabe duda que estamos viviendo en lo que dice en la escritura por el apóstol Pablo, tiempos peligrosos. Según las señales que nos dan las escrituras, no cabe duda que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como Él la prometió a sus discípulos, está muy cerca. De manera particular, Jesús relacionó la condición del mundo con su segunda venida. Refirió a los tiempos que vivieron dos personas en el relato bíblico, que fueron Noé y Lot. Tengamos en cuenta Noé y Lot, que la época, los tiempos de estos dos personajes fueron lo mismo, y los describe la escritura igual, con las mismas palabras. En ambos casos, la Biblia dice que hubo oportunidad. Aunque vino el juicio sobre el mundo de violencia y de corrupción, sin embargo, hubo oportunidad para aquellos que quisieron escapar. En el caso de Noé, dice la historia bíblica que fueron 8 personas que tomaron la oportunidad de refugiarse y escapar del juicio. En el tiempo de Noé vino el diluvio con el fin de erradicar la corrupción en el mundo por medio del agua. Un proceso de purificación. En los días de Lot llovió fuego y azufre para acabar con la corrupción. El fuego también tiene su representación muy importante en la purificación. Ahora podemos conectar o eslabonar el tema de hoy con los últimos mensajes que hemos hablado del proceso por el cual nosotros, los creyentes, somos purificados. Esta ablución consiste en sumergir el cuerpo en agua como figura de purificación. Esta práctica es física. El diluvio es una figura de esta práctica. En segundo lugar está la purificación interna por la intervención divina. El Espíritu Santo, la relación con nuestro Padre Celestial, es lo que es sumamente importante y se adquiere por la relación con nuestro Padre Celestial, porque Él interviene con su virtud divina en nuestras vidas para purificar lo interno. Es una relación con nuestro Padre Celestial, y al leer las Sagradas Escrituras se da usted cuenta claramente que el Señor, nuestro Maestro, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nunca su propósito fue establecer una religiosidad en el mundo. Él vino a buscar y a salvar a sus hijos, lo que se había perdido. Entonces Él viene a establecer una relación muy directa con nosotros. Por eso todo el mundo religioso comienza su oración diciendo: Padre nuestro,
Padre nuestro. Es una relación de padre a hijo. En Juan 5, o más bien en 3:5, Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 20 siglos, 2000 años, que se dio el mandamiento a los discípulos: id con urgencia, hacedme tantos discípulos como podáis entre las naciones. Es maravilloso. El relato bíblico deja claro que durante estas 3 épocas del mundo, los días de Noé, los días de Lot y los últimos tiempos, la condición del mundo se identifica con 3 calificativos: violencia, corrupción y perversidad. 3 calificativos en las 3 épocas. Ahora está el planeta en la misma condición que estuvo en los días de Noé, que estuvo en los días de Lot. Y tenemos, según la palabra del Señor, descritos estos días para estas 3 épocas. Y lo impresionante es que nosotros estamos presenciando en el mundo estas 3 épocas. Bueno, violencia, digamos. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo?, nos preguntamos. Las causas de la violencia más comunes son el alcoholismo, la drogadicción, la intolerancia, la ignorancia, la falta de sujeción o de moderación, la falta del control del hombre y de la mujer. La violencia en el mundo es tremenda, es enorme, ha alcanzado una proporción increíble. Cada año la violencia va creciendo, se incrementa. Sencillamente considere lo siguiente: cada año la violencia afecta a 1,000 millones de niños y niñas en todo el mundo. ¡Qué tremendo! La violencia les arrebata su dignidad, sus derechos, su potencial, su futuro, e incluso en muchos casos les arrebata la vida a tantos niños. Si no terminamos con la violencia contra la infancia, corremos el riesgo de perder todo lo que se invierte con el esfuerzo de ayudar a los niños. Y se calcula que a nivel mundial, para ayudar la violencia en la infancia, se invierten más de 7,000 millones de dólares para ayudar un poco a detener la ola de violencia sobre los niños. Bueno, esto nos lleva a pensar que el mundo está lleno de violencia, llenísimo de violencia. Cada 300 millones de niños y niñas en el mundo son habitualmente víctimas de algún tipo de violencia, e inclusive en el tipo de disciplina que se usa para ellos. 250 millones de niños y niñas alrededor del mundo son castigados violentamente. 732 millones de niños y niñas a la edad escolar entre 16 y 17 años viven en países que los castigan corporalmente. Van a la escuela y son castigados corporalmente. Es increíble. Cada año 3 millones de niños y niñas son mutilados en todo el mundo. 700 millones de niños y niñas contraen matrimonio antes de los 15 años. Es increíble en todo el mundo. Entonces, con estos datos creo que ya tenemos nosotros una idea
de la crueldad, en la violencia que hay en el mundo para los niños y para las niñas. Miremos otro aspecto de la violencia rápidamente. Ranking comparando del año 2019 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Hay unos datos. México es el epicentro mundial de violencia. México arrasa con todo. En primer lugar, primeros 5 lugares, 6 de los 10 más violentos del mundo y 19 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Por tercer año consecutivo, 3 años consecutivos, una ciudad mexicana fue la más violenta del mundo. Por 2 años consecutivos, la ciudad más violenta del mundo, increíble, fue la ciudad de Tijuana, Baja California. La violencia llega a una tasa increíble en los homicidios que hay en esa ciudad, como en la ciudad de Juárez. 150,000 homicidios, comparándolos en un tiempo tan corto, es increíble, una masacre increíble. Bueno, vemos cómo está la violencia en el mundo. En los últimos días, en los últimos 2 meses, ustedes imagínense, la libertad de expresión en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos libertad de expresión, podemos hacer demostraciones, el pueblo puede demostrar sus inquietudes en una forma sin violencia. Sin embargo, la expresión de libertad en Estados Unidos, la libertad de la gente en Estados Unidos, estamos sorprendidos porque esa libertad ha cambiado en violencia. No hay manifestaciones pacíficas, sino que han sido manifestaciones llenas de violencia. Y vemos grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles. La violencia ha escalado considerablemente. Solo mencionamos 2 países en el mundo, pero todos los países están en la misma condición de violencia. No hay tiempo para describir la corrupción, la perversidad que se vive en el mundo en nuestro tiempo. Sin embargo, al describir brevemente la violencia en el mundo, nos da una idea de lo que el mundo está viviendo. Con grande razón vino el Señor Jesucristo hace 2000 años a ofrecerse en la cruz del Calvario para proveer el medio de salvación a la humanidad que aún en ese tiempo vivía en esa condición. Repito, en 3 épocas del mundo que estamos considerando, separadas por miles de años, han existido 3 calificativos. Uno de ellos es violencia. Bien, repito, hay escape para los justos. Se le dijo a Noé, escapa por medio del arca, porque vendría el juicio de Dios por medio del diluvio para acabar con toditito lo que estaba sobre el globo terrestre. Y así fue. Pero 8 personas, únicamente 8, fueron salvas por medio del arca, porque obedecieron las instrucciones que Dios les dio. Se le dijo también a Lot, escapa por tu vida, no sea que perezcas. No mires tras ti, no te pares en toda esta llanura, escapa al monte. Una forma de escapar de la crueldad del mundo, de la violencia del mundo, de la corrupción en el mundo, de la perversidad en el mundo, del pecado en el mundo, que en otro día vamos a tocar ese punto, cómo escapar de semejante virus que ha infectado a la humanidad, el pecado. Se le dice entonces a Noé cómo escapar.
Se le dice a Lot cómo escapar. Sin embargo, a la iglesia o a la comunidad de nuestro Señor Jesucristo también se nos dice cómo escapar. Nosotros conocemos dónde está la puerta de escape. Y dice la Escritura en Apocalipsis 3:10. Yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es una promesa de Dios, queridos amigos y hermanos. Por cuanto tú guardas la paciencia de la palabra de Dios, esto es vital. El Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, te promete seguridad, te promete que escaparás, que no pasarás por el tiempo más terrible que viene al mundo, que es la gran tribulación. Confía en el Señor, porque Él es el único que te puede proteger. Él es el único que te va a dar la entrada al reino. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Yo quiero entrar al reino de los cielos. El Rey de Reyes en ese reino es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que dio la palabra y las instrucciones para entrar a ese reino. Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, encontrará pastos, encontrará vida, encontrará refugio, encontrará paz. En el Señor Jesucristo está la vida. Y estamos comentando sobre la condición que se vive en el mundo como señal que la venida del Señor Jesucristo se acerca. Y categóricamente Él lo dijo. Él fue quien profetizó la condición que observaría el mundo cuando estuviera cerca su segunda venida. Quiero anticipar, distinguidos hermanos, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es como la primera venida. Va a venir Él físicamente. La primera vez vino y se manifestó a la humanidad como un hombre para cumplir el plan de ir a la cruz, derramar su sangre, salvar a la humanidad. La segunda venida se lo prometió a sus discípulos y les dijo a través de aquellos dos personajes que se pararon cuando Él ascendió a los cielos y le dijeron a los discípulos, varones judíos, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha ascendido al cielo, así como lo habéis visto ir al cielo, así lo veréis venir, le dijo a los judíos. Sin embargo, ese tiempo que se acerca, antes de ese tiempo, hay algunos otros eventos muy interesantes que nos marca la palabra de Dios, como el recogimiento de los hijos de Dios en la venida del Señor por su pueblo. Y en la segunda venida el Señor viene al mundo. Fíjate, para terminar digo dos cosas. Cuando el Señor viene por su pueblo, todos los justos, todos los que creyeron en su nombre, todos los que aceptaron su invitación, al toque de la final trompeta, dice San Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero del sepulcro. Está hablando de los que murieron, ¿ok? Los que murieron resucitarán primero. Nosotros que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en los aires. El Señor no va a venir a la tierra cuando viene por su pueblo, en los aires. Él viene del tercer cielo, Él baja al segundo cielo. Pero su novia, que va a ser su esposa en las bodas del Cordero, asciende al segundo cielo, a los aires, como en la costumbre de las bodas judías. Nunca llegaba el novio primero a la boda, siempre llegaba la novia y esperaba al novio. ¿Te das cuenta? De la misma manera, la iglesia como novia del Cordero sube a las nubes al toque de la final trompeta. El Señor baja del tercer cielo
al segundo cielo a encontrar a la novia, no baja hasta la tierra, pero después de un tiempo, quizás unos 7 años, regresa el Señor a la tierra junto con su iglesia regresa con Él, sus santos regresan con Él. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Bueno, son temas importantísimos y lindos que queremos continuar compartiendo con ustedes. Estimados hermanos y amigos, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tú y yo queremos entrar al cielo, pero hay una forma de entrar al cielo. Es el lugar eterno de paz, de felicidad, el paraíso, por decirlo así. Entonces, es un lugar muy especial, no se entra nomás así sin prepararse. El Señor vino a prepararnos para que vayamos a ese lugar preparado para nosotros. Y el único que da la entrada es el Rey, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amigo, confía y cree en la palabra del Señor. El Señor lo prometió. Él es eterno, Él es justo, Él es perfecto, Él no falla, Él no miente. Él lo prometió y Él lo cumple. Cree que su palabra te guiará a entrar al reino de los cielos. A todos mis amados compañeros en la fe, que ya hemos creído en el Señor y que hemos aceptado su plan de salvación, seamos leales y fieles a Él en la encomienda que nos ha hecho, en el propósito que tiene para nuestras vidas, que nosotros seamos el medio para que otros lo conozcan. Somos la luz del mundo. Así es que la bendición más grande del cielo se derrame en cada uno de ustedes que me escuchan. Que la palabra de Dios haga el efecto por su virtud, no porque yo lo estoy expresando, no porque sale de mi boca, no es de mi boca ni es de mi mente, sino que es de la gracia y de la presencia de Dios. Y yo oro que esa virtud de vida que tiene la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu ser y haga el efecto y se produzca la vida eterna en ti. Que la gracia del Señor Jesucristo y su bendición sea con todos ustedes y Dios les bendiga.